Hola chicos y chicas, ¿cómo andan? Bueno, vamos a ver en la clase de hoy el Estado neoliberal y en general las características macro teóricas de la economía neoliberal. Vamos a seguir para eso el texto de David Harvey que está citado en el programa en la semana correspondiente. Bueno, ¿qué es el neoliberalismo? El neoliberalismo es no solo una teoría económica, es más bien una ideología o en realidad es un concepto más bien heterogéneo que reúne distintas cosas, pero a nosotros lo que más nos importa acá es, desde el punto de vista económico, si no queda muy largo el video, vamos a decir algo de la globalización. Bueno, cuando se origina el neoliberalismo como corriente económica, se origina después de la segunda posguerra, sobre todo en los años 50 en su formulación teórica, pero va a ser a raíz los, de la crisis de la OPEP del 73, cuando el neoliberalismo pase a ser la doctrina económica que efectivamente se implementa en distintos estados a nivel mundial. A ver si lo había puesto por acá. Bueno, los grandes teóricos del neoliberalismo, por eso decía que se formula en los años 50 o incluso antes, es primero inicialmente von Hayek y sobre todo desde Norteamérica, Milton Friedman, ¿no? Que es el teórico, el padre del neoliberalismo y padre de lo que en buena medida se llamaba la Escuela de Chicago, los Chicago Boys, que fue una usina universitaria en Estados Unidos en donde se formaron todos los discípulos neoliberales de Friedman, entre los cuales, por ejemplo, pasó por esos pagos Domingo Cavallo, ministro de Economía ultra neoliberal de Menem, que vamos a ver en el teórico siguiente. Bueno, el origen se remonta, como decíamos, a la crisis del estado de bienestar que tiene lugar a raíz de lo que fue la crisis de la OPEP. La OPEP es la Organización de los Países Exportadores de Petróleo, que a raíz de una guerra, no importa, no vamos a ver si eso acá, lo que fue la guerra del Yom Kippur entre Israel y la Liga Árabe, que son los principales países productores y exportadores de petróleo, decide, como represalia económica a la intervención norteamericana en ese conflicto, obviamente siempre a favor de Israel, decide aumentar fuertemente el precio del crudo de petróleo, eso dispara, lo estoy explicando por supuesto muy rápidamente, no nos interesa ver eso puntualmente acá, eso dispara el precio del petróleo y produce una crisis económica muy fuerte. Como ustedes ya saben muy bien, siempre que sube el petróleo, sube los combustibles y por tanto suben los precios, ¿no? Lo que va a pasar en ese momento es que se va a dar un fenómeno relativamente nuevo en la economía, que es lo que se conoce como estanflación. ¿Y por qué se dice que es un fenómeno relativamente nuevo? Bueno, porque hasta ese momento, en general, en el capitalismo, desde su existencia, creo que ya hablamos acá un poco de los ciclos económicos, ¿no? Que en general el capitalismo es un modo de producción que tiene ciclos de alza, de bonanza económico y de baja, ¿no? Es un movimiento como de ola. Y esa es la famosa teoría de ciclos. Bueno, hasta este momento en general los ciclos económicos se correspondían, grosso modo, con periodos de alza económica que tenían un correlato con sistemas inflacionarios. Y periodos de gran estancamiento o recesión económica que tenía correlato con periodos deflacionarios. Bueno, algunas categorías económicas obviamente estamos obligados a ver para que se entienda un poco todo esto. Cuando decimos inflación,
esto para nosotros es fácil porque vivimos en uno de los países más inflacionarios del mundo, entonces sabemos muy bien lo que es. Pero vamos a dar las definiciones de bolsillo. Cuando decimos inflación hablamos en general de, hay dos palabritas claves, la tendencia general, primera palabrita clave, y sostenida, segunda palabrita clave, del aumento, el incremento de los precios nominales por más de 2 trimestres consecutivos. Nosotros ya llevamos años de inflación, así que... Pero, entonces, cuando hablamos de inflación decimos alza general, porque puede ser que por determinado proceso económico o mala cosecha, o lo que fuere, aumente fuertemente un producto, por el resto no. Entonces, en ese caso no hay economía inflacionaria. Puede haber remarcación, inflación de algunos precios. Pero cuando hablamos de economía inflacionaria es cuando la tendencia, la generalidad de las mercancías tiende al alza en el transcurso del tiempo. Ahora, volviendo a esto de los ciclos económicos, y hasta este momento hablamos de inflación como correlato de periodos de alza económica. ¿Por qué? Cuando decimos inflación como correlato de bonanza económica, estamos hablando no de la inflación que estamos nosotros acostumbrados en Argentina, que es una inflación absolutamente alta, sí una inflación mucho más moderada, de menos de o no más del 5%. Eso en general es preferible en la dinámica económica toda la vida a una recesión. ¿Por qué pasa eso? Bueno, porque cuando la tendencia es, aunque moderada, al alza de los precios, eso implica en el comportamiento económico de la población un incentivo al consumo. Y el consumo siempre es bueno para la macroeconomía, porque hace que el dinero, en lugar de estar atesorado, se vuelva al circuito económico. ¿Por qué pasa eso? Bueno, porque si yo tengo una tendencia al alza de los precios, intento comprar de más, intento acaparar para evitar pagar más caro eso en el futuro, que es lo que nosotros en general hacemos, ¿no? Lo que hace la gente. Si tiene un poco de liquidez de capital en el bolsillo, va a los grandes supermercados, a Danini, a Vital, y compra, en lugar de comprar un paquete de yerba, compra el pack de 6 o 12. Bueno, ¿por qué? Porque sabe que después ese paquete de yerba va a estar más caro. Entonces, si tiene plata y tiene un poco de espacio en la casa, compra. Entonces, eso en una proporción moderada es mejor para la macroeconomía que lo contrario, que es la deflación, que es la tendencia al estancamiento de los precios y o a la baja. ¿Por qué? ¿Qué pasa esto? ¿Por qué es potencialmente peor la deflación? Porque como los precios quedan quietos o la tendencia es a la baja, por crisis económica, por lo que sea, el comportamiento económico es absolutamente el inverso del que recién decía. Entonces, la tendencia es a no gastar. ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque hay crisis económica, la gente no tiene plata, ¿no? En general la característica típica de periodos deflacionarios, y como los precios no se especula con que suban, ¿para qué voy a gastar de más? ¿Para qué voy a tener más cosas en mi casa si los precios van a quedar iguales? Entonces eso produce una parálisis económica. Eso pasa al contrario de lo que efectivamente se quiere, ¿no? Es decir, que la economía se paralice y se produce menos. Bueno, esto hasta este momento. ¿Qué va a pasar a partir de los 70? Es que se va a dar este proceso de lo que se llama estagflación, que reúne las dos peores partes de estos dos procesos. Estancamiento, por un lado, y de ahí la conjunción de esa palabra, stagflation en inglés, y estancamiento e inflación. Entonces va a haber estancamiento económico con inflación, que es algo que nosotros hoy estamos súper acostumbrados en la Argentina, pero que en este momento el capitalismo no era así. Piensen que después de la segunda posguerra, en el mundo occidental, pero sobre todo en Estados Unidos, incluso, bueno, había pasado lo mismo después de la Primera Guerra en los años 20, hay una alza económica muy importante, un periodo de edad de oro, el famoso periodo que se llama el DM2, ¿no? Hay mucho consumo, hay plata, entonces hay un crecimiento económico bastante exponencial. En este momento entonces se produce esta inflación que tiene como característica el estancamiento económico con aumento de precios. Entonces lo que va a ocurrir es que el paradigma keynesiano que era hegemónico hasta ese momento
no va a dar respuesta satisfactoria a esos problemas, ¿no? Bueno, acá obviamente estoy obligado a sintetizar por cuestión de tiempo. Entonces, a partir de ese momento es cuando el modelo neoliberal va a empezar a implementarse en distintos estados. Bueno, ¿cuáles? Entonces vamos a repasar algunas de las características del neoliberalismo. Vamos a decir, sí, que el neoliberalismo se propone resolver principalmente este problema de la inflación en las economías occidentales. ¿Qué es lo que va a intentar hacer el neoliberalismo de una manera muy central, ¿no? Va a intentar, como primer lugar, poner una política monetaria restrictiva. Le va a dar mucha importancia a esto de la emisión monetaria, o mejor dicho, de la no emisión monetaria, al punto que una subescuela de los neoliberales se llama monetarista, ¿no? El monetarismo es efectivamente la tendencia a controlar la emisión monetaria para intentar aplacar este problema de la inflación. Pero vamos a explicar un poquito esto. ¿Qué tiene que ver la inflación con la emisión monetaria? Y eso es algo que esto a nosotros nos importa mucho porque es algo que está pasando bastante de vuelta en Argentina hoy en día de una manera bastante importante y preocupante. La inflación no se sabe muy bien por qué se produce. O sea, es un fenómeno económico que tiene muchísimas causas y no es fácil para nadie de controlar. Ustedes recordarán, para poner un ejemplo actual que ustedes hayan vivido, que antes de asumir, por ejemplo, Mauricio Macri decía por todos los medios, ¿no? ¿Cómo no van a resolver la inflación? Es muy fácil resolver la inflación. Bueno, y asumió, y la inflación no solo que no la resolvió, sino que la empeoró. Este gobierno actual, posterior, lo mismo, tampoco puede resolver la inflación, y de hecho en estos momentos estamos viviendo una escalada de precios muy importante. Entonces, evidentemente, es un problema fuerte, y por algo, entre otras cosas, la economía no es una ciencia exacta, es una ciencia social, porque si la inflación fuera como, ¿no? estuviera explicada por una fórmula como la de la gravitación, sería muy fácil, ¿no? Pero bueno, no es así, no es una ciencia exacta, es una ciencia social. Ahora, ¿cuál va a ser la visión que los neoliberales van a tener sobre la inflación? Y por eso se explican estas medidas que toman, que están acá con el dígito de esa diputado. Bueno, política monetaria restrictiva, entonces, decía, ¿qué tiene que ver la emisión monetaria con la inflación? Bueno, para los neoliberales, la inflación va a ser consecuencia de la emisión monetaria irrestricta. ¿Por qué? ¿Cuál va a ser la lógica que se sigue en este razonamiento? Lo que van a decir los neoliberales es, si la capacidad productiva económica de los países está casi al 100%, como venía estando en ese momento este proceso histórico, y yo emito más moneda, lo único que voy a lograr es que esa capacidad productiva valga nominalmente más. ¿Por qué? Vamos a poner ejemplo. Bueno, no tengo nada acá, pero a ver, vamos a agarrar dos libros para que se entienda. Vamos a poner dos ejemplos. Esto en clase lo suelo hacer con los fibrones, pero no estoy en clase, no hay pizarrones. Si yo tengo dos libros, ¿no? Vamos a poner que la capacidad productiva, todo el PBI Argentina, por supuesto estoy diciendo un disparate, ¿no? Está claro, pero digo, Argentina produce 2 libros, ¿no? Entonces, esto es la capacidad productiva, ¿no? Esto es el PBI, y está el dinero, que es el intercambiador universal de mercancías. El dinero existe para que la gente en la sociedad pueda intercambiar y pasar de mano a mano estos libros, ¿no? Entonces, si yo tengo más o menos el PBI en mi máximo potencial, o al menos eso dicen en este momento los neoliberales, ¿no? Si yo tengo esta producción y tengo
20 pesos, que es la moneda que circula para intercambiar estos bienes, estas mercancías en la sociedad. Si yo tengo esta producción y tengo 20 pesos, de vuelta, el dinero es el intercambiador universal de mercancías. Esto va a valer 10 pesos y esto va a valer 10 pesos. Ahora, si yo con el paso del tiempo emito más dinero, imprimo más billetes, pero la capacidad productiva sigue siendo la misma, si yo sigo fabricando 2 libros, pero en lugar de poner 20 pesos en el mercado, pongo 200, entonces como el dinero remite a la mercancía producida, y la mercancía producida sigue siendo la misma, no se incrementa como lo hace el dinero, lo único que voy a lograr es que esto, en lugar de costar 20, cueste 100. Esa es la explicación teórica que dan los neoliberales respecto de por qué la emisión monetaria genera inflación. Porque a una misma capacidad productiva, si yo le agrego masa monetaria, como la masa monetaria refiere a esas mercancías, y la mercancía es constante, lo único que voy a lograr es que cada una de esas mercancías, en términos nominales de precio, cueste más. Eso genera inflación. Esa va a ser, para explicado muy, obviamente, sucintamente, esa va a ser la explicación. Por tanto, lo que van a proponer los teóricos neoliberales es restringir la emisión monetaria. No imprimir, por ejemplo, como se está haciendo ahora en Argentina, no imprimir billetes a lo loco. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué se imprime billetes a lo loco? Y esto es lo que pasa, por ejemplo, hoy. Esto queda grabado, así que vamos a decir, hoy es octubre 2020. Se imprime ante una crisis monumental que te está comiendo los talones. Entonces, no queda otra, por ejemplo, hoy en el mundo, Argentina, bueno, parate económico por la pandemia, entonces vos tenés que imprimir para darle a todos los sectores económicos que no pueden trabajar, a darle plata, como sea. Después arreglaré las cuentas en algún momento. Pero bueno, ese algún momento llega, ¿no? Entonces, lo que venía pasando en el modelo keynesiano, que para poder bancar económicamente el estado de bienestar que el keynesianismo proponía, para bancar la seguridad social, para bancar el seguro de desempleo, para bancar el aumento del salario real, para bancar todo eso muy lindo que Keynes decía, en los hechos muchas veces se emitía moneda. Y eso en algún momento se va comiendo, se va acumulando esa deuda y lo que va generando es inflación, ¿no? Entonces empieza a desajustarse la macroeconomía cada vez más con el tiempo. Entonces lo que dicen en este momento los neoliberales es que, es una palabrita que nosotros ya le tenemos fobia, repulsión por la historia económica argentina, pero que en algún momento hay que ajustar. Lo cual, si uno lo piensa un poco en frío, tiene cierta lógica, porque cuando algo está desajustado hay que ajustarlo, ¿no? Entonces ahí vamos a ver un poco los pros y los contras. Por supuesto, en general van a ser contras, pero para que se entienda un poco más la complejidad económica de esto y que no quede solamente como una cosa de decir neoliberalismo malo, keynesianismo bueno, porque eso no es una película de Hollywood, no es la economía que están los buenos y los malos. Si fuera tan fácil todo, no habría pobreza, no habría crisis. Bueno, no funciona así la cosa, ¿no? Entonces, de vuelta, volvamos. Lo que proponen los neoliberales es una política monetaria restrictiva. No emitir más y, llegado el caso, pinchar el consumo y, llegado el caso, destruir masa monetaria. ¿Cómo se destruye masa monetaria en un contexto inflacionario? Bueno, como se ha hecho acá en Argentina. Billete de 2 pesos, chao. Billete de 5 pesos, chao. Lo anulás, lo sacás del mercado, lo prohibís y le das un tiempo, el Banco Central lo elimina. Segunda característica fuerte de las medidas neoliberales. Política fiscal restrictiva, que tiene, por supuesto, todas estas van a ver que están bastante relacionadas, ¿no?, entre sí. Por supuesto, parecida a la anterior, la política fiscal restrictiva viene de la mano, como decíamos, de ajustar este desbarajuste económico en el cual el Estado imprime y gasta más de lo que recauda, y por tanto lo que se va acumulando fuertemente con el correr del tiempo son déficits fiscales, que como son subsanados en el corto plazo, muchas veces, incluso dentro de los modelos keynesianos, sobre todo, diríamos en este momento histórico,
tomando deuda. No solo los neoliberales toman deuda externa, los modelos keynesianos en Argentina también van a tomar deuda, ¿no? Entonces, bueno, eso es pan para hoy, hambre para mañana. Ustedes saben que la economía siempre es política y muchas veces lo que pasa, de vuelta, lo que hizo Macri en el gobierno anterior, el nuevo que asume le preocupa hacer las cosas mínimamente bien en su gobierno y después que le importa de acá a 100 años, ¿no? Como Macri que tomó una deuda a 100 años. En 100 años el tipo va a estar muerto y le va a importar bastante poco, entonces, mientras tanto, bueno, recibe todo ese volumen de dinero que le sirve para gobernar y que en el futuro se arregle en lo que viva en el futuro, ¿no? Eso es un poco la lógica perversa de la política. Bueno, pero entonces, como eso de tomar deuda también se va desbarajustando con el tiempo, lo que tienen los estados keynesianos que gastaron mucha plata en seguridad social, acuérdense que decíamos que la definición de bolsillo de estado de bienestar es cuando la mayor parte de recursos del presupuesto, perdón, se destinan a bienes y servicios, ¿no? Cuando buena parte del presupuesto nacional se destina a bienes y servicios. Bueno, eso en este momento, ya vamos a ver, va a empezar a caer. Pero entonces, política fiscal restrictiva significa que se intenta ordenar, esto lo habrán escuchado ya varias veces, ordenar las cuentas públicas, es decir, que el Estado no gaste más de lo que recauda, porque eso genera un problema económico, ¿no? Imagínense que ustedes, por ejemplo, trabajan y cobran 30.000 pesos por mes, pero después gastan 45.000 pesos por mes. Bueno, tienen un déficit de 15.000 pesos por mes. Entonces, un mes le pueden pedir plata a sus padres, otro mes le pueden pedir plata a sus amigos, otro mes le pueden pedir plata a la tía abuela, pero en algún momento ya nadie más le presta plata. Y no solo que nadie más te presta plata, sino que todo el mundo te empieza a exigir que devuelvas lo que te prestaron, ¿no? Entonces, si uno no revierte el comportamiento económico, efectivamente es un callejón sin salida, ¿no? Entonces, parte del neoliberalismo lo que va a decir es, bueno, hay que tener una política fiscal restrictiva. Esto va a implicar, en primer lugar, en buena parte de otras cosas también, pero en primer lugar, cargarse todas esas políticas de seguridad social que tenía o que caracterizaban al keynesianismo. Entonces, ya no más seguro de desempleo, ya no más aumento del salario real, o sea, te cierran los salarios como está pasando ahora, muy por debajo de la inflación, porque no se puede pagar, bueno, y muchas cosas que nosotros lamentablemente en Argentina ya conocemos. Se degradan ministerios a secretarías, se baja lo presupuestado en salud, educación, bla, 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 cuando no hay intentos de, por ejemplo, de privatizar la educación, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso es en pos de ordenar, entre comillas, las cuentas del Estado. Bueno, liberalización. Esta es otra de las creencias fuertes de la teoría neoliberal, que es intentar volver al modelo, por eso estamos hablando del neoliberalismo, ¿no? Volver al modelo liberal clásico en el cual la economía funciona libremente y opera libremente, la lógica entre oferta y demanda sin tanta intervención del Estado. Entonces lo que se va a hacer es liberar la circulación del capital económico. A ver, vamos a... bueno, liberalización, cuando por ejemplo decimos liberalización, esto lo vamos a ver, dejo acá un asterisco, esto lo vamos a retomar en 2 semanas cuando veamos, bueno, Martín también lo va a decir, cuando veamos la dictadura militar en Argentina y los 90 con Menem, eso efectivamente es los ejemplos, pero no me quiero adelantar, de la liberalización, o sea, se van a sacar todas las políticas proteccionistas y se va a equiparar la libre circulación de, por ejemplo, capital industrial norteamericano para que compita libremente con el local, bueno, lo cual por supuesto va a terminar en un desastre.
Pero entonces liberalización básicamente quiere decir sacar los controles que el Estado, mediante leyes, etcétera, impone a la libre movilidad del capital. Me olvidé de decir algo, creo que lo había puesto acá más adelante, pero a ver, vamos a decirlo ahora. Bueno, cuando hablaba de... pasa que están puestas, lo puse de una manera en mis apuntes y de otra acá, entonces me estoy haciendo un matete con cómo seguir esto, pero vamos a seguir de esta manera. Una de las características de la... voy a volver un punto para atrás, de la política fiscal restrictiva en pos de ordenar las cuentas del Estado es aumentar los impuestos sobre el consumo. Esta es una de las características típicas que invierte claramente la lógica respecto de cómo el keynesianismo entiende el funcionamiento económico. En el keynesianismo, en los estados de bienestar, lo que se venía haciendo era poner impuesto a la producción. Es decir, que el fabricante, el capital industrial paga impuestos por producir. El neoliberalismo, por el contrario, va a sacarle los impuestos a la producción con esto de, por eso me colgué con la liberalización, por esto de liberar, ¿no? y intentar que la economía fluya sin demasiada regulación. Se le saca los impuestos a la producción. Pero como los estados de algún lado tienen que sacar impuestos para poder cobrar plata y existir como estados, eso que se libera de la producción se va a gravar en el consumo. Entonces, el impuesto del Estado ya no lo va a recibir de los capitales de la industria o la minería o lo que sea, sino que lo va a obtener sobre todo de los impuestos que paga el ciudadano cuando consume. Y en esto también lo vamos a ver para el caso argentino en los 90, pero hay un impuesto que es muy conocido por todos nosotros, que es el IVA. El IVA es por definición, el impuesto al consumo, es el impuesto al valor agregado, ¿no? Que ya vamos a ver más adelante, justamente en la segunda oleada neoliberal en Argentina se aumenta. ¿Y por qué se dice en general que que los impuestos al consumo son o pueden ser pensados como regresivos o injustos? Bueno, porque todo el mundo los paga por igual. Entonces, lo que tiene de perverso el IVA, que el pobre, que está en situación de la línea de pobreza, hoy en Argentina casi la mitad de la población, ¿no? Paga el mismo impuesto que paga un terrateniente, para poner a alguien que está de moda como Chévere, en Entre Ríos, ¿no? Que tipos millonarios que liquidan productos en el mercado exterior por millones de dólares y pagan el mismo impuesto que pagas vos, que sos pobre, que no tenés plata ni para comprar un sachet de leche, ¿no? Entonces, justamente por eso se habla de impuestos regresivos, porque los paga por igual el pobre y el rico. Otra cosa curiosa que va a ser respecto de los impuestos en el neoliberalismo, sí es indefendible, básicamente, va a ser lo siguiente: va a sacar proporcionalmente los impuestos a la clase alta. Y esto, que por supuesto no tiene ni defensa ni desde la propia teoría económica neoliberal, en realidad, pero tiene que ver con algo que seguramente ustedes escucharon alguna vez, que es lo que se llama la teoría del derrame, que también no es menos perversa que esta medida. La teoría del derrame explica como si uno sirviera con una botella de champán en la copa primera, uno puesta las copas en forma de pirámide y uno tira y va derramando hacia abajo. La teoría del derrame dice que primero hay que llenar los bolsillos de la clase alta, y cuando la clase alta esté muy pudiente y más rica y explote de riqueza, va a ir gastando para abajo. Entonces, lo que estamos abajo vamos a ver llover algún mango porque derrama desde la clase alta. Eso, que por supuesto es falso por donde se mire,
pero tiene que ver con esto. Entonces, la teoría neoliberal va a decir que hay que sacarle los impuestos a la clase alta para que la clase alta vaya y consuma y vaya a los shopping y lo que sea. Entonces, eso también va a hacer que el capital comercial se dinamice. De vuelta, con esta idea de liberalizar la economía, ¿no? Esto está demostrado y se ha demostrado en estudios posteriores fehacientemente que es falso. ¿Por qué digo que es falso? Porque hay algo en economía que se llama índice de propensión al consumo. Y el índice de propensión al consumo estudia cuánto segmentar, digamos, hecho un análisis segmentario por los distintos sectores socioeconómicos, cuánto de cada peso que se gana se gasta. Entonces, bueno, no lo puse acá para citarlo el estudio, pero me lo acuerdo más o menos de memoria. Se ha hecho un estudio así en Argentina hace algunas décadas y el estudio del índice de propensión al consumo daba, por ejemplo, que de cada peso que se cobra en promedio, 0,7 se vuelve al consumo, se vuelve a gastar y 0,3 se ahorra, se atesora. Eso en general en la Argentina toda. Ahora, cuando uno hace un análisis segmentado de eso, lo que ve es que en las clases altas, de cada peso que se gana, 0,5 se gasta y 0,5 se atesora. ¿Por qué? Porque como las clases altas ganan más, no tienen necesidad para sobrevivir, para reproducirse socialmente, de gastar todo lo que cobran mucho. Con gastar la mitad de lo que cobran, ya viven bien y se reproducen socialmente, ¿no? O sea, pagan sus escuelas privadas, sus autos nuevos, lo que sea, y el resto lo ahorran, lo atesoran. Y eso es malo para la economía, ya lo dijimos, porque siempre para el funcionamiento macroeconómico es bueno que la plata esté no guardada en el colchón, sino atesorada, ¿no? Entonces, esto en realidad, esta premisa neoliberal es falsa. Y al revés, por el contrario, en los sectores más bajos, de cada peso, el índice de propensión al consumo es de 1 igual a 1. Es decir, que de cada peso que se consume, se gasta enteramente el 100% de ese peso. Porque eso es muy lógico. Porque como se cobra muy poco, no tiene capacidad de ahorro y los sectores medio-bajos están obligados a volver hacia el mercado, volver a poner el circuito económico el 100% de lo que ganan, porque no tienen margen de ahorro. Entonces es al revés, el índice de propensión al consumo es más alto en los sectores bajos que en los altos. Entonces lo que habría que hacer es todo lo contrario. Habría que, proporcionalmente hablando, liberar más de impuestos a los sectores medio bajos que a los altos. Lo cual esto es evidente, pero hay un montón de estudios económicos que lo recontraconfirman. Bueno, el neoliberalismo hace todo lo contrario, ¿no? Ejemplo bien típico, esto yo sé que suena grotesco, pero les juro que esto es así. Ejemplo típico reciente en la Argentina. Cuando en el último gobierno de Cristina Kirchner, por ejemplo, había un impuesto alto a la importación de autos. Entonces, si yo me quiero comprar un Mercedes-Benz descapotable, y lo que obviamente eso se compra afuera, porque acá en Argentina no se fabrica, el Estado te cobraba un impuesto machazo, alto. Es decir, bueno, vos querés tener tu BMW, perfecto, pero dejás el 40% de impuesto para el Estado. ¿Por qué? Bueno, porque con eso hago que el que compra un Corsita, un Golcito, le salga más barato, supónganse, ¿no? Entonces, cuando asumió Macri, lo que hizo, por ejemplo, es derogó ese impuesto. Volvió a homologar, en términos comparativos, el impuesto de comprar un Corsita, modelo 99, me vale lo mismo, o el Estado recibe lo mismo que el que compra un Ferrari o un BMW, lo que quieran poner ejemplo, ¿no? Entonces, de vuelta, se niveló, ¿no? Eso, fíjense, entonces con eso hago que las clases altas paguen en proporción menos impuestos. Bueno, liberalización entonces ya dijimos. Vamos a decir una cosa más que es importante, no me quiero olvidar, característica típica que tiene que ver con la política monetaria restrictiva y con algo que es fundamental en el neoliberalismo, que es el capital financiero. Decíamos que yo todo esto creo que lo puse más adelante, ya lo estoy diciendo sin avanzar la filmina esta.
pero no importa. Bueno, está un poco reiterativo, no importa. Bueno, decíamos que como el Estado, la política neoliberal restringe la emisión de masa monetaria, pero estamos en el capitalismo y los neoliberales son los principales capitalistas, de alguna manera hay que obtener ganancia. Entonces, lo que se va a hacer en el neoliberalismo es algo que es, tal vez para mí, en mi opinión, lo más dañino desde el punto de vista económico, que es darle prioridad al capital financiero por sobre el capital industrial y el capital comercial. La manera en cómo se obtiene la ganancia desde la teoría económica neoliberal va a ser a través de una medida muy conocida que es el aumento de las tasas de interés. Esto va a ser una característica típica de los gobiernos neoliberales, tanto los que empiezan en la Argentina, la dictadura, Pinochet de Chile, como en los ejemplos de Ronald Reagan en Estados Unidos y Thatcher en Inglaterra, que son así las cabezas del neoliberalismo en los 70 y 80 en la región. ¿Qué es esto de aumentar las tasas de interés? De vuelta, le tengo que explicar, es algo técnico, es un tecnicismo económico, pero es importante porque más es muy importante para que entiendan el presente nuestro. En el neoliberalismo lo que se hace es aumentar esto de las tasas de interés. ¿Qué es la tasa de interés? Es la tasa de ganancia que tiene el capitalista por invertir en el sistema bancario financiero una determinada cantidad de dinero, una suma. Ejemplo típico de inversión o de capital financiero es el plazo fijo. Plazo fijo, esto supongo que sí lo sabrán, significa que yo le pongo en el banco una suma que es mía de mis ahorros y sin hacer nada el banco me multiplica ese dinero en una tasa de, por ejemplo, está aún más o menos algo así como 25% anual. Lo cual es un montón. Entonces, ¿y al banco por qué le sirve? Bueno, porque los bancos viven de guardar la plata ajena, ¿no? Entonces, lo que en realidad no viven de eso, lo que viven los bancos es guardar la plata ajena, pero prestar en base a esa plata que tienen guardada. Entonces, los bancos después prestan, te financian una compra, hacen que vos te puedas comprar el aire acondicionado o el televisor en cuotas, te prestan la plata, ¿no? Y vos lo vas pagando y te van cobrando un interés, pero que no es la tasa de interés que estamos hablando, te van cobrando un plus por sobre esa plata que te prestaron, ¿no? Entonces, o bueno, sacas un crédito hipotecario, lo que sea, y te cobran más, ¿no? El costo financiero total es mayor que, por supuesto, que la plata que te prestan, pero como tienen mucha liquidez de capital, el banco te puede prestar toda esa plata de uno, ¿no? Entonces, después vas ganando plata con eso. Pero a los bancos, obviamente, les sirve tener plata, respaldo económico, porque básicamente prestan en base a esa plata que pueden demostrar que tienen. Entonces, les sirve. Entonces, los bancos quieren que vos pongas tu plata en sus arcas. Entonces, lo que van haciendo como premio para que eso pueda funcionar es darte más plata. Eso básicamente es el plazo fijo. Entonces, yo pongo 100.000 pesos y en un año tengo 125.000 pesos. Bueno, el problema con la Argentina, y que tiene que ver con la inflación, es que como la inflación es superior a ese margen de ganancia, aún así pierdo plata. Pero piensen de vuelta que en el mundo casi no hay países que tengan la inflación que tenemos nosotros. Venezuela, Zimbabue y algunos más, pero nadie más. Después, el resto tiene tasas de inflación normales. Entonces, en el resto del mundo, que son más de 180 países, esto funciona, ¿no? Entonces, uno pone plata y ese dinero se reproduce sin hacer nada. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? ¿Y por qué es un problema para la macroeconomía? Cuando digo macroeconomía, digo la economía de un país como un todo, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que si yo, Banco Central, por ejemplo, el Banco Central de la República Argentina, por ejemplo, para evitar que el dólar suba y que la gente esté tentada, como hay mucha inflación, a valorizar sus ahorros comprando dólares, porque sabe que el peso se devalúa, que es lo que pasa ahora. Entonces, para intentar evitar eso, porque si el dólar me sube la inflación y se me va todo al demonio, que es lo que efectivamente está pasando en Argentina, lo que se hace es aumentar las tasas de interés. Por eso insisto con que esto es importante para que entiendan qué es lo que está pasando económicamente hoy.
Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasó sobre todo con el macrismo de una manera pero pornográfica lo que se hizo? Se aumentó las tasas de interés a puntos altísimos, no solo con plazo fijo, que es la cosa más sonsa que por ahí la clase media puede acceder, sino a través de un montón de otras cosas, fueron LEVAX, LELIX, letras de cambio, bonos un poco más complejos, más técnicos de explicar, pero simplemente que es parte del sistema financiero, lo que se suele llamar la bicicleta de la burbuja financiera. Es decir, que yo pongo plata o en acciones o lo que sea y después en poco tiempo obtengo un margen de ganancia alto. Pero ¿qué pasa cuando el Banco Central, es decir, un país a través de su Banco Central, aumenta estas tasas de interés? Lo que pasa es que si las tasas de interés del sistema financiero son tan atractivas, gano tanta plata en tan poco tiempo, el capital industrial comercial deja de ser atractivo y por tanto toda la dinámica económica se me marchita, se me viene abajo. ¿Por qué? Imagínense que yo tengo, no sé, de vuelta a números hipotéticos, porque no tengo la menor idea de cuánto puede salir, pero imagínense, yo tengo 1.000.000 de pesos para invertir. Yo soy capitalista y como voy capitalista quiero valorizar mi capital. Capital básicamente, la definición de capital es dinero que se valoriza. Yo tengo 1.000.000 de pesos y quiero invertirlos en algún lado para ganar más plata. Ahora, ¿qué pasa? Si las tasas de interés están en supónganse que inicialmente las tasas de interés están en un 15%. Pero yo soy un capitalista ávido y no quiero 15%, quiero más. Porque veo negocio, intento ver por dónde puedo ganar más. Entonces, como las tasas de interés, es decir, si yo le pongo en un plazo fijo o compro bonos del Estado, gano un 15%, pero yo quiero ganar más. Entonces, bueno, ¿qué me permite ganar más? Poniendo en negocio, pongo un corralón, pongo un parripollo, pongo un, no sé, negocio que tengan ganas de imaginarse. Pongo una cervecería. Imagínense que supónganse que con cualquiera de esos tres ejemplos, en lugar de ganar un 15, gana un 30. O con una cervecería gana un 20, con un corralón gana un 25, y un poco que más dice gana un 30. Ahora, entonces yo no pongo la plata en un plazo fijo, no pongo la plata en el sistema financiero, la pongo en el circuito económico a través de un emprendimiento cualquiera de estos que dije, porque gano más plata. Ahora, ¿qué pasa cuando esto va a pasar en todos los gobiernos neoliberales que suben las tasas de intereses? Si las tasas de ganancia del sistema financiero ya no son del 15, sino que yo las subo, que es lo que por ejemplo hizo Macri, las subo del 15 al 20, del 20 al 25, del 25 al 30, con el macrismo llegaron a estar hasta el 50%, los LEVAX y LELIX. Yo como capitalista, ¿para qué voy a gastar la plata para qué voy a poner la plata en una cervecería, en un corralón y en no sé qué otra cosa, si sin hacer nada la pongo en un plazo fijo por internet, home banking y gano más plata? Entonces, ¿cuál es el problema económico que tiene eso? Que la economía se me viene abajo en picada porque el capital financiero no es productivo, no produce y no genera nada, no genera ningún producto material, pero tampoco genera empleo y no genera dinámica económica. Si yo en lugar de poner la plata en un plazo fijo o comprarle Vax o Lelix, pongo una cervecería, cuando yo pongo una cervecería tengo que, en primer lugar, alquilar un local. Entonces ya ahí le estoy pagando un alquiler a alguien. Tengo que comprar cerveza, tengo que comprar comida, tengo que contratar mozos, tengo que contratar un cajero, entonces eso va generando dinámica económica, porque el productor de cerveza vende, hay empleo porque hay gente que labura de mozos, muchos estudiantes universitarios, ¿no? Entonces, yo cuando hago laburos, pongo un corralón, bueno, pongo un parripollo, había dicho, bueno, si yo pongo un parripollo, compro pollo, compro la papa frita, entonces no le doy, entonces retroalimento el circuito económico del fabricante de pollo, del que hace la papa, del tipo que vende carbón, porque tengo que poner fuego. Entonces, cuando en lugar de hacer cualquiera de esos emprendimientos económicos se pone la plata enteramente en el sistema financiero, lo que pasa es que baja el nivel de productividad. Y cuando baja el nivel de productividad, entonces baja también baja el empleo, bajan las ganancias, baja todo. Porque piensen que esos mozos ya quedan desempleados, el tipo al que le compraba carbón ya nadie le compra, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, lo que pasa con el sistema financiero es que, por eso se habla muchas veces de la burbuja, porque es plata que los tipos que tienen esa gran cantidad de plata la ponen en las bolsas o en los lugares donde ve
que dan grandes márgenes, y como el neoliberalismo tiene esta fe, esta religión de la liberalización del dinero, cuando de repente cambian las condiciones económicas y a los tipos no les gusta, agarran la guita y se van para otro lado, ¿no? Entonces, esto es terriblemente dañino para la economía, porque piensen, por ejemplo, que de los 50.000 millones de dólares que se tomó del gobierno anterior, ¿no? Del Fondo Monetario Internacional, esta deuda de 100 años que tomó Macri, el 90% de esa plata ya se fugó durante el mismo macrismo. Es decir, que es plata que se puso, ¿no? Y se fue. Esa plata se concentró y se fue para afuera. Y eso la va a seguir pagando en la República Argentina de acá a 100 años, o a 98, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene la dinámica que tal vez es lo más perverso del neoliberalismo. Lo estoy haciendo muy largo, vamos a sintetizar los puntos. Entonces, bueno, parte de eso era lo de la liberalización. Otra de las características más conocidas del neoliberalismo, me colgué con pasar la filmina, perdón. Bueno, esto más o menos ya lo dije. Bueno, sí, eso, todo lo que es grupo focalizado, por supuesto que desaparece. Bueno, esto yo también ya lo dije. Igual se lo dejo a usted, puse. La verdad, todas las imágenes obviamente las saqué de internet, no las hice yo, ¿no? Pero me parecieron bien los chistes, me parece que están buenos para graficar. Bueno, ahora quería hacer algo de eso. Pero antes de decir algo de eso, vamos a decir las privatizaciones, ¿no? Las privatizaciones es una de las características típicas de los gobiernos neoliberales. Como esto no me voy a adelantar mucho ahora porque lo vamos a ver puntualmente para el caso argentino en los 90, pero sí decir que tanto en los dos ejemplos a nivel mundial en estos momentos de los 80 de neoliberalismo se privatizó Margaret Thatcher en Inglaterra a partir de 1980 y Ronald Reagan la misma época en Estados Unidos. Eso quiere decir que todas las que eran las empresas, los bienes y servicios del Estado se van a privatizar. ¿Cuál es el argumento por el cual el neoliberalismo privatiza? Es un poco endeble bastante, pero el axioma neoliberal es que el agente privado es mejor administrador que el público. Entonces, ¿qué se va a decir el neoliberalismo? Bueno, como el empleado, como en los servicios públicos, uno no obtiene ganancia de eso, no le interesa que eso funcione bien o mal. Ojo que hay cierta razón, esto en paréntesis, hay cierta lógica con eso. No quiero extenderme mucho, pero eso ya ha pasado en otros momentos. Por ejemplo, le pasó a los rusos después de que hicieron la Revolución Rusa, cuando de prepo prohíben la propiedad privada, entonces todo el mundo empezó a trabajar menos, porque si total me da lo mismo lo que produzco no lo produzco, lo que trabajo no trabajo, yo no me beneficio o no directamente al resultado de mi trabajo, entonces me tiro a chanta. Bueno, eso va a ser, por supuesto, esa base, si se quiere, supongamos que sea cierta, va a ser, por supuesto, tergiversada. Pero esta imagen del empleado público que no labura y que qué sé yo, va a ser usada, de hecho, cuando veamos en los 90 en Argentina, va a haber toda una campaña mediática muy fuerte en ese sentido para privatizar las empresas. Ahora, entonces, lo que dice el neoliberalismo es, todas esas empresas cuando se privatizan van a funcionar mejor porque en la libre competencia del mercado, que es algo así como la Biblia teórica del neoliberalismo, en la libre competencia del mercado, las empresas, en pos de tener una posición dominante en el mercado, están obligadas a dar un producto más barato y mejor que el que puede dar el Estado. Entonces, en esa libre competencia uno va a hacer que uno tenga mejor servicio de lo que sea. Como vamos a ver para el caso argentino, esto por supuesto es falso, porque lo que pasa es que esa libre, múltiple competencia que pelea entre sí por poner los productos mejores y más baratos, lo que termina pasando siempre después en la práctica es que de esa múltiple competencia se forman oligopolios o monopolios que terminan negociando los precios y entonces ponen un producto malo a un precio caro, que es lo que todos padecemos el día de hoy. Pero efectivamente la privatización va a implicar entonces que las empresas del Estado, transportes, bueno, insisto, lo vamos a ver bien para el caso argentino, pero las empresas que eran públicas, que eran del Estado, pasan a
capitales privados. Lo que vamos a ver es que en muchos casos, no solo en Argentina, en todo el resto de los casos también, esas empresas públicas que eran deficitarias, porque la privatización también viene de, esto no lo dije, viene de la mano de este primer factor anterior que marqué, que era el déficit público, ¿no? Las empresas del Estado perdían plata. Entonces, como pierden plata, hay que privatizarlas y dejarlas al sector privado. Bueno, lo que va a pasar, spoileo un poco el final, pero ya se lo imaginan, es que las empresas privadas van a empezar las ganancias de esos servicios, la utilización de esos servicios, va a ir para la ganancia de esos privados que administran esos bienes, y el Estado va a seguir perdiendo plata en tanto subsidio a esas empresas privadas. Bueno, ese chiste de Quilmes que es buenísimo, y puse Fernández, bueno, porque también como yo me llamo Fernández, así que lo puse. Y creo que será la última. Pero lo último que voy a decir, me parece que ya lo hice muy largo, no sé, no veo el tiempo que llevo acá. Total, todo esto igual lo vamos a retomar en las 2 clases siguientes. Es que más que nunca, si el capitalismo en general, digo el capitalismo porque el feudalismo puede haber sido un sistema de producción horrible, pero no producía un daño medioambiental. El capitalismo va a producir un daño medioambiental muy importante, y sobre todo el capitalismo en las fases neoliberales va a producir un daño medioambiental terrible. Y de vuelta, lo digo a colación de que nosotros acabamos de vivir hace algunos días una destrucción muy, muy importante a raíz de los incendios que ocurrieron en más de medio país, por más que eso haya pasado lamentablemente bastante inadvertido, pero el propio modo de producción capitalista en su fase neoliberal es absolutamente depredador de los medios ambientales. Eso tiene sobre todo, no solo los incendios, los miles de millones de árboles, animales muertos y tierras arrasadas, sino sobre todo tiene una cara muy visible, que es el calentamiento global. Quiero explicar esto por si alguien no lo sabe, porque me parece que es también bastante importante. El calentamiento global ocurre porque, como las industrias y el modo de producción es absolutamente contaminante y los estados no regulan la producción nociva y tóxica, por ejemplo en Argentina el glifosato, que es veneno, que se le pone a los cultivos para que los bichos no se lo coman, y después uno va y come ese cultivo con glifosato y se muere de cáncer, porque produce cáncer. Como los estados no regulan la capacidad productiva destructiva del capitalismo, eso ha producido contaminaciones que a lo largo del tiempo van produciendo en el planeta, van produciendo que haya más gases tóxicos, y por tanto el calor, que debería volver a la atmósfera de los rayos del sol, queda, por eso se llama efecto, no es el calentamiento global, efecto invernadero, porque queda adentro del planeta en lugar de irse, y eso hace que la temperatura suba. Y cuando la temperatura sube, los hielos se empiezan a derretir, y eso empieza a generar, y los océanos empiezan a subir su temperatura, y eso empieza a generar muchísimos problemas a nivel mundial que estamos viviendo. Fíjense cómo será que el neoliberalismo es responsable de esto, que sus principales adalides son negadores, pues, ¿no?, los negacionistas, que niegan la existencia del calentamiento global, por más que sea algo que está absolutamente demostrado, más que la teoría de la evolución. Y sin embargo, fíjense, Donald Trump, que es el presidente del país más poderoso del mundo, es un negador del cambio climático. Bueno, ¿por qué de vuelta? Por esta misma lógica para verse que a los tipos no les calienta lo que vaya a pasar en 30 años, ¿no? Bueno, vamos a dejar acá muchas de estas características que formulé ahora teóricamente, las vamos a ver en el proceso histórico argentino después. Bueno, espero que anden bien. Saludos para todos y todas.